Bueno, el objetivo de este video es explicar mi trabajo final realizado durante los últimos 3 semestres para el seminario de investigación. ¿Cuál es el nombre de mi proyecto? Es el papel de las MIPYMES en la zona megalopolitana. Entonces, tenemos 3 objetivos para este proyecto. El objetivo número 1 es entender a las MIPYMES, principalmente en el entorno mexicano, entender de dónde vienen, los antecedentes históricos y su situación actual en el México moderno. Luego tenemos el punto número 2, son las megalópolis. Aquí lo que queremos entender es qué son, de dónde viene esta idea y cuál es su situación actual. Finalmente, en el punto número 3 es entender cómo es que se relacionan los puntos número 1 y punto número 2. Cómo es que las MIPYMES se relacionan o se pueden relacionar con la megalópolis. Entonces, primero vamos a empezar con el punto número 1, obviamente, que es el de las MIPYMES. Pero para entender a las MIPYMES necesitamos entender 2 conceptos, que es el de emprendimiento o el de emprender y el espíritu empresarial. ¿Qué tenemos como el emprendimiento? Tenemos que tener la capacidad de cero para crear un proyecto, iniciativa o un negocio. Pero, ¿qué es esa energía que crea o que motiva a un emprendimiento? Tenemos el espíritu empresarial. Que el espíritu empresarial se define como la motivación y la capacidad que tiene una persona, ya sea de forma independiente o dentro de una empresa u organización, de identificar una oportunidad y luchar por ella, de llevar a cabo cambios. Básicamente, donde vemos cuellos de botella, donde vemos problemas, ya sea, pues, como lo mencioné, en una empresa, en una organización, o en el mundo en general, y cómo buscamos solucionar ese problema o mejorar la situación, etcétera. Entonces, este espíritu puede llevar a cualquier persona, desde mi punto de vista, a realizar un emprendimiento que finalmente se puede o puede llevar a una MIPYME. Entonces, habiendo entendido esto, tenemos la definición de MIPYMES. Básicamente se define como micro, pequeñas y medianas empresas. Y pero ustedes se pueden preguntar cómo podemos diferenciar entre una micro, una pequeña y una mediana empresa. No existe una definición estandarizada a nivel mundial. No es como que podamos decir aquí en México, en Estados Unidos, en Argentina, en Europa. Esta es la definición de una micro, estas son sus características de una pequeña, de una mediana empresa. No, son muy variables y cambian. Sin embargo, sí existen ciertas características que sí se repiten de manera constante en los diferentes países para determinar las diferencias entre cada una, que tenemos diferenciadores que son el empleo, bueno, más bien el número de empleados, los salarios, las ventas anuales, los activos fijos, etcétera. Entonces, se utilizan pues los niveles de cada uno de estos diferenciadores para, pues sí, para diferenciar entre cada una de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, luego partimos con la parte de antecedentes históricos. Yo en este contexto lo dividí en 4 partes. Entonces, tenemos en el número 1 el incremento de la importancia de las MIPYMES. Aquí está más o menos entre 1950 y 1970 en México. Es una época en donde se estaba empezando a implementar el modelo de sustitución de importaciones. Entonces, el país estaba buscando fortalecer su industria interna. Obviamente, esto generaba grandes industrias o empresas poderosas que de muchas maneras se apoyaban de las pequeñas industrias como proveedores o como ayuda. Entonces se empezaron a crear estas MIPYMES o estas pequeñas empresas que apoyaban a estas grandes empresas. En su mayoría eran familiares. En el punto número 2 tenemos las MIPYMES y la crisis de 1970. En esta parte, ¿qué tenemos? Pues es este periodo de 1970 a 1990, que en el caso mexicano pues fue uno bastante, pues, ¿cómo se puede decir? Bastante peligroso, podríamos decir, en el sentido para las empresas, sobre todo por todas las crisis que se generaron o se gestaron en este punto. Este cambio de ideología económica, de superar el keynesianismo a pasar al neoliberalismo. Entonces las empresas, de igual manera, estas pequeñas empresas tuvieron que adaptarse. Esto yo lo tomo como un periodo de adaptación principalmente. En el punto número 3 tenemos los cambios de 1990 y las repercusiones que estos tuvieron. Pues básicamente ya se había solventado el nuevo modelo, entre comillas. Entonces, ¿cómo es estas empresas que sobrevivieron a estas 2 décadas? ¿Cómo es que empezaron a utilizar las nuevas tecnologías? ¿Cómo empezaron a adaptarse aún más a la adaptación que ya habían tenido? ¿Y cómo fueron creciendo o mejorando? Y finalmente, el punto número 4, la era del Internet hasta la 4ª revolución industrial. La tecnología sigue avanzando y pues obviamente las MIPYMES o las empresas en general tienen que seguirse adaptando a estos cambios tecnológicos. Entonces todas estas empresas que salieron aún más fortalecidas, cómo se siguieron fortaleciendo y cómo en este nuevo entorno fueron surgiendo nuevas empresas de diferentes tamaños, micro, pequeñas, medianas. Luego tenemos un enfoque distinto al que les acabo de mencionar, en este caso por
el aspecto de los periodos presidenciales, cómo es que cada presidente ve a las MIPIMES. Primero yo lo tomé a partir de José López Portillo, a partir de 1976 a 1982. ¿Qué tenemos? Él busca apoyar principalmente a estas empresas con el acceso a tecnologías más recientes y principalmente dar créditos que le den liquidez a estas MIPIMES. Entonces, apoyos financieros. Miguel de la Madrid, el siguiente sexenio, a partir de 1982 hasta el 88, tenemos que conocían a las pymes como pequeños y medianos productores. Productores porque de alguna u otra manera se enfocaba un poco más al aspecto del campo, desarrollar un poco más el campo, entonces por eso el nombre de productores. ¿Qué es lo que él buscaba? Pues él dio incremento el número de fondos que apoyaron a estas empresas, obviamente dar más financiación, etcétera. Luego después de él viene Carlos Salinas de Gortari a partir de 1988 al 94. ¿Cómo viene este cambio? Aquí ya no tenemos tanto enfoque en el campo. Aquí es donde él lo empieza a mencionar ya como pequeñas y medianas industrias. Entonces ya nos empezamos a enfocar un poco más a la industria. Aquí podemos ver un poco el cambio ideológico, que dejó las bases para lo que tenemos hoy en día. Y bueno, él incrementó el apoyo por parte de la banca de desarrollo. Luego tenemos a Ernesto Cedillo, a partir de 1994 hasta el inicio del nuevo siglo. Él ya empieza a mencionar el uso de tecnologías nuevas, de información como apoyo a las MIPIMES y el incremento de la cantidad de programas que apoyen a las MIPIMES. Después de él vino Vicente Fox en el 2000, del 2000 al 2006. Él, pues no hubo muchas mejoras en general, simplemente más otorgamiento de fondos para las MIPIMES. Felipe Calderón, un poco más de lo mismo. Un dato interesante, la creación de la Semana Nacional PYME en su sexenio y una mayor cantidad de fondos, como les menciono. Por parte de Enrique Peña Nieto, del 2012 al 2018, tenemos más que nada promesas de implementación de medidas en donde las dependencias del gobierno trabajaran con las MIPYMES como proveedoras, un poco como la situación que les mencioné al inicio de 1970. Pero en todo caso hubo disminución de recursos. Y finalmente el periodo presidencial actual, en donde ha habido un proceso de pérdida y recuperación de MIPYMES, sobre todo por el aspecto de la pandemia. Y la situación financiera, y pues en todos los sentidos, bastante precaria, se podría decir. Bueno, entonces habiendo entendido el objetivo número 1 de las MIPYMES, vamos al objetivo número 2, comprender qué son las megalópolis. Las megalópolis, este es un concepto popularizado por el geógrafo Jean Gottman en su libro Megalópolis. Aquí les dejo la portada. ¿Qué es lo que él sustenta o habla en su libro? Su libro se centra en una zona urbana aglomerada entre Washington y Boston. Entonces, él empieza a plantear la idea, él obviamente desde su perspectiva de geografía, pero podemos empezar a ver cómo él menciona la creación de una región o la implementación de una región en donde se empiecen a juntar todos tipos de aspectos económicos, tecnológicos, de urbanizar la zona. Entonces que se crea este mega clúster, como me gusta llamarlo, esta mega región súper desarrollada, que a su vez impulse al resto de regiones aledañas o de zonas aledañas. Se perdió su idea un poco y terminó resurgiendo hace poco con los planes regionales de Estados Unidos y de China. Bueno, entonces aquí tenemos las 20 megalópolis del mundo que se identifican que existen actualmente. Como podemos ver, las principales se encuentran en Estados Unidos. Hay una en Brasil y pues las otras mayoría en Europa y Asia, principalmente en China. Entonces podemos decir que no existen muchas zonas, pero sí existen. Entonces, pero bueno, entonces ustedes dicen, bueno, se crean estas superregiones, pero ¿cuál es su capacidad de creación? ¿Cuál es su poder, digamos? Entonces aquí tenemos una comparación de los productos internos brutos de los países y de las megalópolis. Entonces, por ejemplo, en la cabeza tenemos a 3 países, que es Estados Unidos, China y Japón, su Producto Interno Bruto. Obviamente Estados Unidos y China peleando en la cabeza. Estos datos son de 2019, por eso podemos encontrar cierta diferenciación entre Estados Unidos y China. Pero, como podemos ver, aquí ya empezamos a encontrar megalópolis, la de Boston y Washington, que mencionó Jan Gottman en su libro. Y luego va Alemania, y luego van 3 megalópolis, y luego va el Reino Unido. Entonces tenemos que por Producto Interno Bruto, por producción básicamente, tenemos que las megalópolis pueden llegar a superar países o acercarse a países importantes, simplemente desde el aspecto económico. Entonces, habiendo entendido la parte de las megalópolis,
cómo es que se relacionan estos. Primero, quiero que entendamos el aspecto en el caso mexicano. Entonces, la gráfica de la derecha tenemos a las microempresas por entidad federativa en México, y de mi lado izquierdo, o del lado izquierdo de la pantalla, tenemos el total de pymes por entidad federativa. Entonces, las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, aquí que podemos ver, bueno, de manera muy sencilla, el Estado de México lidera, le sigue de cerca la Ciudad de México, Puebla, Veracruz. Entonces podemos ver más o menos una imagen general de la situación. Luego tenemos aquí, bueno, la Ciudad de México toma un lugar estelar en la parte de pymes, le sigue el Estado de México, Jalisco, Nuevo León. Pero vamos a verlo un poco más a fondo. Tenemos, aquí ya visto mucho mejor, tenemos cuáles son los estados con la mayor cantidad de microempresas. El Estado de México es la principal, le sigue Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero. Esos son los estados con la mayor cantidad de microempresas. Por la parte de las pymes, tenemos que Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Coahuila, Veracruz, Baja California. Entonces yo me puse a pensar, podemos de alguna u otra manera sustentar la creación de una megalópolis utilizando este concepto o estos datos de la mayor cantidad de empresas? Porque como les mencioné, las megalópolis se crean a partir pues de una generación de una región económica importante, donde haya una gran cantidad de empresas. Entonces podemos partir de esa idea para crear una en la parte mexicana. Entonces esta es la teoría que yo tengo. Por cuestión de tiempo, solamente puse uno de los 3 datos que elegí, pero aquí podemos ver los estados que podrían ser la base para la creación de una megalópolis en México, solo por el número de empresas que estas tienen. Tenemos que los estados que incluye es el Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Estos estados incluyen en la parte de microempresas el 46% de las mismas y en las pymes el 45% de las mismas. Entonces, esta es la zona que incluye a la mayor cantidad de empresas en el país. Entonces, podría sentarse a partir de esto la base para la creación de una megalópolis. Aquí podemos ver en un mapa de México, cómo se vería esta zona. Una de las partes importantes que también, o bueno, una de las partes que también como de importancia, era la cercanía entre todas, para que obviamente la cercanía también ayuda a la parte de la generación de economías de escala por el apoyo que se pueden generar. Todos estos estados pueden servir de alguna otra manera también para la generación de clusters. La urbanización de las zonas lo hace más sencillo. La creación de carreteras, de asentamientos urbanos es muchísimo más sencilla porque están cerca y pues se va ampliando esa región económica. No incluye Querétaro, pero principalmente porque Querétaro ahorita es una zona que sí se podría incluir, sobre todo por el aspecto de nuevas empresas de carácter tecnológico, y eso podría ser un gran impulso para la creación de una megalópolis. Pero por el momento este es un aspecto teórico, pero pues es una idea. Entonces, bueno, como conclusión, considero que sí se puede crear una megalópolis en México, pero pues sí es importante que se rompa ese patrón en el que hay demasiadas microempresas, pero hay muy pocas. Esas microempresas no terminan convirtiéndose en pequeñas o medianas empresas. Tenemos que el número de MIPYMES se ha mantenido en 4 millones desde 1970, 1980 hasta la actualidad. No hay un crecimiento. Entonces necesitamos generar programas de apoyos, pero no solamente de financiamiento, sino otorgar educación financiera, apoyar a estas empresas, permitiéndoles un mejor desarrollo. Cursos, enseñar la parte de control interno, donde puedan crear sus organigramas, dar su visión, para que empiecen a tener un mejor control de sus empresas, un mejor conocimiento de las mismas, en todos los aspectos, desde el financiero hasta de producción, hasta de ventas, o de otorgamiento de servicios, de distribución, etcétera, dependiendo del giro al que se dedique cada una, y que pueda empezar a avanzar paso a paso, pero que avancen todas juntas. Entonces, si se empieza a lograr eso y empiezan a pasar de micro a pequeñas, entonces eso va a abrir más espacio para más microempresas, pero esas pequeñas que logren sobrevivir y sobresalir, empiecen, vuelvan medianas, luego se vuelvan grandes y empecemos a crear región económica importante que, pues, digamos, pueda dirigir el crecimiento y desarrollo económico mexicano. Obviamente sería un trabajo difícil, pero creo que es posible.
Bueno, eso es todo de mi parte. Gracias por su atención.